juntos levantando nuestras Biblias. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Superando las tormentas. ¿Alguien ha estado experimentando tormentas últimamente? Pues vamos a ver cómo se superan. Amén. Dios nos va a indicar ahora en el nombre de Jesús. Primero que nada, déjame decirte que toda tormenta, todo problema, toda prueba, obviamente toda prueba del diablo tiene como finalidad probar tu fe. Si lo que tú crees es verdad. Es decir, Satanás va a tratar de apartarte de caminar por fe. Satanás tratará de azotarte a través de la prueba, de asustarte y de fatigarte para que renuncies. Y tal vez tú te preguntes en esta tarde, ¿y para renunciar a qué? A todas las promesas de Dios para tu vida, para que renuncies a tu caminar con Dios, para que renuncies a tu salud, a tu prosperidad, a tu familia, a tu ministerio. La tempestad, la tormenta está diseñada para hacerte renunciar a tu fe, para robarte las bendiciones de Dios. Algunas personas, y mucho por internet, me preguntan, yo espero que quienes me han preguntado escuchen la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre ser probado por Dios y ser probado por el diablo? Algunos me decían, ¿cuándo es de parte de Dios la prueba y cuándo es de parte del diablo la prueba? Y la respuesta es la siguiente: Satanás prueba tu fe, Dios solo prueba tu obediencia. Dios no prueba tu fe, aunque claro, tu obediencia habla mucho acerca de lo que realmente crees, pero Dios se enfoca principalmente en tu obediencia. Amén. En que obedezcas algo que Él te indica en su palabra. Ahora bien, Satanás se empeña en probarte en tu fe. Se refiere a que dejes de creer lo que en algún momento tú dijiste que creías. De alguna manera va a buscar que si tú dices creer en sanidad, en vez de que sanes inmediatamente, la enfermedad va a durar más. Entre más has dicho que crees sanidad, entre más crees que Dios va a prosperarte, más difícil se volverá la situación económica. El propósito es que renuncies, que digas, no es cierto, no funciona. Hemos conocido incluso pastores que decidieron creer sanidad, pero como no sucedió, entonces dijeron, no es cierto, y dejaron de predicar sanidad para predicar que Dios mismo te enferma. O sea, ellos fueron más valiosos que la Biblia. Es decir, su experiencia fue más grande que la palabra de Dios, y decidieron que entonces no era verdad, y decidieron también creer que Dios sí manda enfermedades, algo que está en contra de la palabra de Dios. Así que todas estas tempestades, toda prueba de parte del enemigo tiene como propósito que dejes de creer lo que la palabra de Dios dice, para que empieces a creer algo que la Biblia no dice. Dios te probará en obediencia, ¿sí? Te invitará a creerle en algo, a hacer algo, a obedecerle en algo. Ahora bien, una vez que hemos aclarado lo que es una prueba de parte del enemigo y una prueba de parte de Dios, quisiera que fuéramos por favor a Marcos capítulo 4 verso 35 al 41. Dice la palabra de Dios, lo tenemos ahí en las pantallas. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud,
le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mira, Jesús le hizo una petición muy sencilla a sus discípulos. Vamos a utilizar un poquito la imaginación y trasladémonos a ese momento en que Jesús habla con los discípulos, están en la barca y Jesús les dice: miren, muchachos, la verdad estoy muy cansado, he predicado mucho todo el día, me voy a ir a acostar mientras ustedes lleven el barco al otro lado. ¿A dónde iban? ¿A dónde dijo Jesús que iban? Al otro lado. Entonces, si Jesús dice que van al otro lado, ¿qué va a suceder con ese barco? Va a llegar al otro lado. No hay forma de que la palabra de Dios sea contradecida a menos que haya incredulidad. Así que los discípulos lo creyeron. Ellos dijeron: está bien, iremos al otro lado, porque Jesús dijo: vamos al otro lado. La palabra de Dios entonces es: vamos al otro lado. Igual que cuando Jesús te dice que Él ha llevado tus enfermedades, Él ha sanado, ha quitado todo dolor de tu cuerpo, y tú lo crees. Los discípulos lo creyeron. De la misma manera cuando dice que Él suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y tú lo has creído, ¿verdad que sí? Tú dices en ese momento: si Dios lo dijo, entonces yo lo creo. Y hasta ahí todo va muy bien. El problema es que cada vez que tú creas algo, se va a levantar una tempestad, una tormenta. No una tormenta que ya hayas experimentado, una que jamás en tu vida hayas experimentado, para poderte robar tu fe. Así que vino una tempestad después. Jesús no dijo nada acerca de la tempestad. No les dijo: muchachos, aunque vean la tempestad, pues vamos al otro lado de todas maneras. ¿Verdad que Jesús no dijo algo así? Entonces, aunque Jesús no dijo algo de esta manera, la tormenta vino. ¿Será que a Jesús se le pasó? ¿Será que lo agarró descuidado? Tal vez lo que dijeron los discípulos cuando le dijeron: no tienes cuidado, era verdad, y Jesús se descuidó, y de esta manera vino la tormenta. ¿O crees que el Señor sabía que vendría la tormenta? Es obvio, el Señor sabía que sí vendría. Él lo sabe todo. Sabía que la tormenta venía, y a pesar de que sabía que la tormenta venía, de todas maneras les dijo: vamos al otro lado. Lo cual quiere decir, la tormenta no será impedimento para ir al otro lado. Amén. Ahora bien, la tormenta no era pequeña. Te recuerdo, la mayoría de los que están en la barca son pescadores. Han experimentado tempestades en el mar, ya han pasado por tormentas antes. Sin embargo, esta tormenta les asustó. Es como cuando ya has pasado por síntomas antes, pero ahora que crees sanidad, ahora te sientes peor que nunca. Es como cuando ya has pasado por momentos de escasez, por momentos de falta de provisión, pero esta ocasión es como nunca. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? O sea, ahora sí es como ni cuando no era cristiano. ¿Has escuchado esa frase? Ni cuando no era cristiano me pasó esto. Y es normal lo que te está sucediendo, ¿sí? Ahora tienes una tempestad diferente a las que habías vivido, porque las otras tempestades las habías vivido en la carne y las atacabas con la carne. Pero ahora estás experimentando un tipo de tempestad diferente, donde estás tratando de atacarla por fe, basada solo en lo que crees, a pesar de lo que ves, a pesar de lo que escuchas y a pesar de lo que sientes. Y por eso es que la tormenta se siente más terrible. No es más difícil realmente, es una tormenta como cualquiera. El verso 37 dice: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundía. Así que mientras esto está sucediendo, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Permanecía dormido, dice la palabra.
Estaba dormido. ¿Alguna vez has sentido como que en medio de tu problema el Señor está dormido? ¿Alguien ha sentido alguna vez algo así? Como que parece que el Señor no te atendiera, como que parece que escucha a todos pero a ti no. Así que las olas comenzaron a golpear contra el barco hasta que lo comenzaron a llenar de agua, y a pesar de eso Jesús está dormido. Verso 38 dice: Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te preocupa que estamos a punto de morir? Hoy en día la palabra de Dios dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre. ¿Cómo está Jesús? Sentado. Mientras tú, ¿cómo estás? Sufriendo por escasez, sufriendo por enfermedad, sufriendo por diferentes situaciones. Mientras tanto el Señor permanece, ¿qué? Sentado. Y tal vez pareciera que no le interesa lo que estás viviendo. Sin embargo, si está sentado, quiere decir que está en control. Amén. Si Jesús está sentado y si el Padre Celestial está sentado en su trono, dice Isaías: en el día que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su trono también. A pesar de que parece que Dios no está haciendo nada, realmente la razón por la que permanece sentado es porque todo está bajo control. Tu situación también está bajo control. Jesús no se quedó dormido simplemente porque quería quedarse dormido. No se quedó dormido y no porque no hubiera percibido, sentido el agua que entraba al barco. ¿Te acuerdas? La Biblia dice que entraba el agua, lo cual quiere decir que en algún momento alcanzó a Jesús. Seguramente lo mojó, pero él aún así permanecía dormido, porque a fin de cuentas él ya había dado una palabra, la cual decía: vamos al otro lado. Y si él dice vamos al otro lado, no hay ningún problema, llegaremos. Ahora bien, él se levanta, ve a los discípulos aterrorizados, y entonces él trata directamente con el problema. En ese momento no reprende a los discípulos, eso lo reservó para más tarde. Tampoco reprendió al barco por no soportar, tampoco reprendió al diablo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: diablo, te reprendemos de este barco, suéltalo en el nombre de Jesús, te prohibimos que sigas molestando. Alguien pudo haber hecho esto. Sin embargo, Jesús le habló al problema. ¿Cuál era el problema en esta tempestad? ¿Alguien recuerda cuál es el problema en esta tormenta? Porque de hecho la Biblia no dice que estuviera lloviendo. La tormenta no era de lluvia. ¿Qué era el problema en esta tormenta? Alguien podría decir: yo creo que era esto, pastor. Perdón, hermano. Falta de fe, dice mi hermano. Bueno, sí, obviamente la falta de fe los tenía en esa situación. Pero ¿cuál era el problema que estaban enfrentando? Hay una tormenta, las olas, el mar. Además, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? El viento. Ok, ¿de qué está hecho el viento? De aire. Todo lo que te atormenta está hecho de aire. Alguien lo dijo. La situación económica de nuestra ciudad está terrible. ¿Qué es eso? Aire. Todo lo que te atormenta está hecho de nada, está hecho de aire. A lo que le tienes miedo y lo que te hace dudar de la palabra de Dios está hecho de aire, está hecho de viento. No es verdad, no es cierto todo lo que sientes. Jesús se para y no habla acerca de fortalecer el barco, no habla acerca de reprender al diablo. En ese momento tampoco va con los discípulos, a pesar de que es verdad, sus discípulos están incrédulos. Él va con el viento y le ordena al viento que se calle, que enmudezca. Muchas veces en medio del problema alguien viene todavía a hacer más pesada tu carga en medio del problema. ¿A alguien le ha pasado que todavía tienes problemas económicos y alguien te dijo: oye, ya sabes que el carro se descompuso? Y dices: no puede ser, también el carro. Sí, lo peor es que es la transmisión, casi el mismo valor del motor, ¿verdad? Y dices: no, ¿cómo que la transmisión? ¿No habrá un error? No, ya lo dijeron que... Y entonces tu miedo se hace más grande. El problema de ellos era el miedo que sentían. El miedo siempre te lleva a dudar.
Siempre que tienes miedo, dudas, porque ese es el propósito de Satanás, dijimos hace rato. La prueba tiene como propósito robarte la fe, robarte lo que estás creyendo, que creas más lo que el viento te dice que lo que la palabra de Dios te indica. Entonces Jesús, verso 39, levantándose, reprendió ¿qué? ¿Al diablo? ¿A quién reprendió? Al viento. Y le dijo al mar, que era el otro problema: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La Biblia dice que debes de hablarle al problema, debes dirigirte con él y decirle: cállate. Hay cosas, hermano, que no son verdad, que solamente son rumores. Tienes problemas económicos, una situación económica difícil, y todavía llegas al trabajo y comentan de que van a tener que despedir personal. ¿Qué es? El viento está soplando. El viento está soplando, no te están despidiendo todavía, pero porque el diablo necesita que tengas temor. El diablo no te puede hacer daño si solamente permaneces en fe. Necesita tu miedo para poder trabajar. Sin miedo no puede trabajar. Necesita que tú tengas algo de temor para entonces activarse. Ahora bien, cuando Jesús habló, y todo lo que Jesús habla es palabra de Dios. Él habló, salió la palabra, dijo: calla, enmudece. Y entonces dejó de soplar el viento y vino una gran tranquilidad. Ahora el clima estaba calmado. Ahora es el tiempo de tratar con los discípulos. Les dijo: ¿por qué se asustaron así? ¿Qué dije antes de dormirme, Pedro? Que íbamos para el otro lado. ¿Y cuál es el problema? Si yo dije vamos para el otro lado, entonces vamos para el otro lado. La tormenta no nos va a hacer daño. Parecía que nos íbamos a hundir, pero si yo dije vamos para el otro lado, entonces no se hunde. Amén. Así que si a Jesús no le preocupa la tempestad, ¿por qué debería de preocuparte a ti? Si el Señor dice: yo supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús, entonces ¿por qué es que tú sí te preocupas si Él ya te dijo eso? ¿Por qué si Él dijo: yo ya llevé tus enfermedades, sufrí tus dolores, por mis llagas has sido curado? ¿Qué te preocupa que digan cáncer, que digan diabetes, hepatitis, no sé, otra enfermedad incurable? ¿Qué te preocupa entonces? Pero cada vez que hay un problema, una situación, reaccionamos igual que los discípulos, nos asustamos y empezamos a decirle: Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué permites que esto suceda? Y el Señor dice: tú eres el que permites que eso suceda. Yo dije que ibas al otro lado. Amén. Estás del lado de la escasez, ¿qué haces de ese lado? Yo te dije: vete del otro lado, hacia donde está la provisión. Estás del lado de la enfermedad, yo te estoy diciendo: vete al otro lado, donde está la sanidad. ¿Qué estás haciendo de ese lado? Tienes que aprender, hermano, que el propósito de este tipo de pruebas que atentan o que van contra tu fe, tienen como propósito que renuncies, que tu fe falte, que seas incrédulo, que digas: no es posible, no es verdad, yo no veo cómo Dios vaya a sacarme de este problema. Y precisamente de eso se trata, que no veas y que sin embargo sigas creyendo que Dios te va a sacar de ahí. Ahora bien, mucha gente piensa que las pruebas son para fortalecer nuestra fe, pero no puede ser. Lo único que fortalece tu fe es la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. No viene por tener muchas pruebas. Si no, todo el mundo sería un campeón en la fe. Todos tendrían demasiada fe porque todos tenemos problemas. Levante la mano el que no tiene problemas. Y sin embargo, eso no quiere decir que esta iglesia está llena de pura gente que tiene mucha fe. Gloria a Dios, porque hacia allá vamos. Y a fin de año yo creo que ahora sí seremos una iglesia donde todos tenemos mucha fe. Aunque sea, diga amén en el nombre de Jesús, por fe. Mira, Lucas 22:31. El Señor habla con Pedro y le habla acerca de que Satanás lo ha pedido para probarlo. Le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo.
Imagínate que viniera el Señor Jesús y se presentara y señalara a cada uno de ustedes. Dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, bueno, a todos, pues, para que nadie se escape. ¿Tú qué dirías? ¿Qué dirías, Señor? Pero tú no se lo vas a permitir, ¿verdad? No, de hecho vino a pedir permiso. Y yo les dije: ¿con los de Rema te quieres meter? ¿Los de Lázaro Cárdenas, Michoacán, México? No sabes lo que estás pidiendo, chamuco. Te estás metiendo con los más grandes en la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Le está diciendo a Pedro: Pedro, los va a pedir a todos ustedes, quiere zarandearlos. Él dice que los va a zarandear. Bien, verso 32: pero yo he orado por ti. Así que el Señor te va a decir eso. ¿Y qué vas a hacer tú, Señor? Pero tú me vas a ayudar a vencerlo. No, yo solamente he orado por ti. Nada más, eso fue lo único que hice. He orado por ti para que no falle tu fe. Amén. O sea que el propósito de zarandearlos como trigo era que fallara su fe, que no creyeran lo que la palabra de Dios dice, que permanecieran angustiados, preocupados, que permanecieran creyendo que Dios no iba a hacer nada por ellos. Dice: pero yo he orado para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Así que ¿quién prueba la fe? Satanás. No dijo el Señor: mira, Dios, mi Padre Celestial, los ha pedido para zarandearlos como trigo. ¿Verdad que no dijo eso? Entonces, cada ataque a tu fe es un ataque del enemigo que solamente se le vence resistiendo. Satanás te ataca, pero Dios nunca te ha pedido que pelees con él, que luches contra él. La Biblia no habla de eso. En ninguna parte de la Biblia dice que luches con él. La Biblia dice: resístelo. ¿Cómo le resisto? Con la palabra de Dios, con lo que Dios indica. No solamente diciéndolo con tu boca, sino tomando control de todo tu ser, pensamientos, amén, emociones, palabras y acciones. Si nada más dices: no, el Señor va a suplir mis necesidades, pero tus emociones están en temor, en preocupación, realmente no estás creyendo. Si tus pensamientos son acerca de qué voy a hacer, no sé, no, yo creo que no voy a poder salir de este problema, aunque no lo hables, Dios no puede hacer nada con ello. Si tus acciones no corresponden con lo que dices que crees, de todas maneras Dios no podrá hacer nada contra ti. Entonces, debemos de ver primero, cada vez que Satanás ataca tu fe, lleva un propósito, quiere algo. Amén. Tenemos por ahí enseguida un título que quisiera que pusiéramos ahí, por favor, el que sigue. Ahí está. ¿Sí? Cada vez que tengas una prueba, en medio de un problema, de una enfermedad, de cualquier situación difícil, tienes que renunciar a la oportunidad de dudar. Lo que Satanás busca es que dudes, que sueltes la palabra, que digas: esa palabra no es cierta, conmigo no funciona. Eso es lo que él está buscando. Así que él va a buscar que empieces a dudar. Te va a dar la oportunidad de ser incrédulo, de pensar que lo que dice la palabra no funciona. Así que debes de renunciar a eso. No voy a renunciar, aunque no entiendo muchas cosas de lo que está sucediendo, creo que Dios está en control porque Él está sentado en su trono. Amén. Y si Él está sentado en su trono, quiere decir que mi tormenta no le preocupa. Y si no le preocupa a Él, tampoco me preocupa a mí. Creeré lo que la palabra de Dios dice. ¿Te acuerdas? Hemos hablado acerca de Pablo, cuando se encontraba en una tormenta. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 27, verso 18 en adelante. Te lo he platicado antes, necesito retomarlo porque estamos hablando de tormentas. Hablaré de otras tormentas en unos instantes. Dice la palabra: al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Verso 19: al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. 20:
como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando. ¿Alguna vez has sentido que no sale la luz en medio de tu tormenta? Como que en vez de que la tormenta aminore, arrecia, como que se hace más difícil. Oraste y en vez de que se detenga la tormenta, ahora sucede que empezó el granizo. Y son granizos grandes aparte. Eso es más o menos lo que le pasó a Pablo. No salía el sol ni las estrellas, es decir, ninguna buena noticia, nada que nos indicara que podríamos salir de este problema. Y la tempestad seguía arreciando. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Alguna vez has perdido toda esperanza de salvarte? Eso fue lo que pasó con ellos. 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Verso 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche, verso 23, se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Así deberías de hablar de tu Señor: del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Amén. Fíjate bien lo que está sucediendo. Tiene la oportunidad de dudar. Habían perdido toda esperanza de sobrevivir, pero Pablo tiene una palabra. No tiene un barco salvavidas. En medio del problema económico no necesitas dinero. Aunque tú me dirás lo que sea, pero no ocupas dinero, necesitas palabra de Dios. Tener una palabra que te sostenga. En medio de la enfermedad no requieres medicamento. No estoy diciendo que no te tomes el medicamento. Te estoy diciendo que requieres algo más que medicamento. Y lo que requieres es palabra de Dios. En medio del problema que ellos tenían, Pablo se levanta porque él tiene una palabra. Y esa palabra es lo que se requiere para salvar la vida de todos, para salvarlos del problema, para salvarlos de la situación. En medio de tu problema no necesitas que las cosas marchen bien. No necesitas que salga el sol, la luna ni las estrellas. No necesitas ninguna otra buena noticia. Fíjate que fulano dice que pues si de aquí a tal fecha no se ha resuelto tu problema, que le llames. Y dices tú: ay, pues qué bueno, que al menos ya es una buena noticia. Y llega la fecha, pues llámale, dijo que le llamaras. Y le llamas: no, yo pedí que me llamaran para seguir orando por ustedes. Y no era lo que tú pensabas. ¿A alguien le ha pasado así que de repente sale una buena noticia? Mira, te llamo solamente para decirte que no te he podido pagar, pero para tal fecha te deposito. Y dices tú: bueno, nomás es de aquí a tal fecha el Señor me puede ayudar, y si no, al menos para tal fecha, ahora sí, con eso voy a salir adelante. Pero llegó la fecha y no depositó, llamas y no contesta. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Entonces, ese es el problema de poner tu confianza en un ser humano. Si alguien te dice: te voy a depositar, no lo tomes en cuenta. Esa no es palabra de Dios. No te enganches de ahí, porque te va a fallar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Aunque dijo, créemelo, ha habido momentos en que la renta, el pago de renta no alcanza, y alguien dijo: pastor, para fin de mes le deposito. Y si yo me quedara pensando: no, pero el hermano fulano de tal dijo. Si me dicen, la mayoría, gracias a Dios, de mis hermanos que lo han hecho cumplen. Pero también he tenido hermanos que me dijeron: hermano, para tal fecha, y no llegó. Y de todas maneras la confianza tiene que permanecer en el Señor, porque yo sé que será así como se me ha dicho. Él suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la única que no va a fallar. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahora, verso 33 de este mismo capítulo 27. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo.
¿Cuántos han tenido la vida en un hilo? ¿Cuántos tienen la vida en un hilo? Pues quítala de allí, ponla en la palabra. Amén. ¿Para qué la dejas en un hilo? Imagínate. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. O sea, ya estaban delgaditos todos, flaquitos todos. En un tiempo donde ser robusto era sinónimo de belleza. ¿Cuántos se acuerdan? En la edad media, bueno, mucho antes de la Edad Media, siempre entre más robusta estuviera una mujer era más hermosa. Y un hombre también, entre más robusto fuera, se le consideraba más fuerte. ¿Sí? Así que ahora están todos flaquitos. Es decir, de acuerdo a la moda de su tiempo, todos están feos, tan horribles en ese momento. Entonces, ¿de qué les sirvió durante 14 días estar preocupados? ¿Alguien me puede decir de qué les sirvió? De nada. ¿Alguien se encuentra preocupado? No levantes tu mano. No sirve de nada. No te da dinero, no te saca del problema. Amén. Ahora, verso 35. Dicho esto, tomó pan. Luego me he preguntado qué tan duro estaría ese pan. Pues imagínate. Y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió, tal vez con serrucho, no lo sé, pero lo partió y comenzó a comer. Al menos tenía muy buena dentadura. Entonces dice el verso 36, todos se animaron y también comieron. Tienes la oportunidad de dudar, pero no dudes. Hasta el hambre se me fue. Alguien ha dicho la expresión, hasta el hambre se me fue. Es una mala expresión. Cada vez que hablas eso, estás diciendo no confío en el Señor. Si confías en el Señor, hasta te da más hambre. No te creas. El hambre no tiene nada que ver, pero no puedes decir hasta el hambre se me fue de la preocupación. La preocupación no puede formar parte de ti. Otra vez, tú eres celestial. Los celestiales no nos preocupamos por comida. ¿Has oído de un ángel que se preocupe por comida? Ese es un ser celestial. Es un ser espiritual, amén. Ellos no se preocupan por ese tipo de cosas. Así que en medio de la tormenta tienes que renunciar a dudar. Aunque no hay ninguna buena noticia, aunque estás a punto de perder la esperanza de vivir, de todas maneras renuncia a la oportunidad de dudar, amén. Tengo otro título más, por favor, el que sigue. Ahí está. Renuncia a la oportunidad de pecar también. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, serás tentado también a pecar. ¿Sí? Mira, hace algunos días pasé a ver a un amigo que no viene a esta iglesia, va a otra iglesia, y entré y le pregunté que cómo estaba y me dijo, pues mal. La situación económica en la ciudad está terrible, dijo él. Yo le dije, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Él dijo, bueno, en la Biblia no está, pero se ve. Dije, pero nosotros no vivimos por lo que vemos, nosotros vivimos por fe. Y entonces me platicó, me dijo, mira, vinieron y me pagaron, pero me pagaron con un billete falso. Y digo, ¿y qué hiciste? Dice, yo sé que no estuvo bien lo que hice. Ya inmediatamente más me imaginé qué hizo. Y me dijo, pues agarramos el billete y fuimos a otro lugar a comprar otra cosa y allá lo dejamos. Estás bajo presión, estás bajo prueba, estás bajo dificultad. Renuncia a pecar, renuncia a hacer lo incorrecto. En medio de tu dificultad sigue actuando correctamente. En medio de tu problema sigue haciendo lo que Dios espera de ti. No hay razón. En el momento en que tú cedas al pecado, estarás diciendo, Dios no puede responder, así que me ayudaré con mis propias fuerzas. Y cuando tú te ayudas con tus propias fuerzas, Dios no puede hacer nada por ti. Y de alguna manera el hermano no entendía por qué Dios no se hacía cargo de su situación. Y pues la situación es esto: cada vez que tú cedes, estás diciendo, como Dios no me va a ayudar, me ayudo solo. Y entonces te aplicas ese dicho de parte de la iglesia tradicional, que no está en la Biblia, pero que ellos dicen que está en la Biblia, aunque tú y yo sabemos que no es cierto, no está ahí. Que dicen, es que el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y aunque en cierta forma tiene verdad ese dicho, al menos no se refiere a hacerlo de la manera que lo hizo Él. En medio de tu problema económico saldrá alguien diciéndote, mira,
dame una factura, yo te pago el IVA. No hay problema porque le estamos pagando. Si hay problema, ¿para qué quiere una factura que no es real, que no es de algo que realmente se consumió? Para hacer algo ilícito. Entonces, cuando participas, tú estás cortando la comunicación entre el cielo y tú. No puedes hacer algo así. Así que siempre habrá esa oportunidad. El diablo tratará de convencerte que el problema que enfrentas es tan grave que Dios te entenderá si haces lo incorrecto. Yo creo que el Señor entiende. O fuiste a la tienda, pagaste con uno de a 50, el señor, la señora se confundió y te regresa a cambio de uno de a 500. Y te lo traes pensando, yo creo que Dios de alguna manera buscó que yo fuera provisto. Nunca funciona de esa forma. Hay que hacer lo correcto otra vez. Amén. Somos cristianos 24 horas al día. ¿Estamos de acuerdo? No podemos reaccionar de otra manera. Eso sucedió precisamente con 3 jovencitos. Tú los conoces en la Biblia, se llaman Sadrach, Mesac y Abednego, perdón. Ellos querían servir a Dios, pero el diablo quería que pecaran. Tuvieron la oportunidad de inclinarse y venerar la estatua que había puesto el rey Nabucodonosor. Estaban bajo presión, sabían lo que les iba a ocurrir si no se inclinaban. Total, que se inclinen y después que se arrepientan. Señor, pues tú sabes lo que iba a pasar. Si no nos inclinamos nos matan, pero sabemos que tú nos comprendes. Nada de sabemos que tú nos comprendes. Dios dijo no se hace. Y Señor, me van a quitar la vida. ¿A quién amas más? ¿A tu vida o al Señor? El que trate de salvar su vida la perderá, y el que entregue su vida, al que pierda su vida por causa del evangelio, por causa de la palabra, la guardará, la salvará. Ahora, por favor, vayamos a Daniel capítulo 3, verso 14 en adelante. Fíjate bien. Nabucodonosor les dijo: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? ¿Es verdad? ¿Es verdad que ustedes no toman? ¿Es cierto? ¿Es verdad que ustedes no fuman? ¿De verdad ustedes no van a los antros? ¿Es verdad? O sea, te preguntan como diciendo, ¿y cómo le haces para sobrevivir? Como si dependiéramos de eso para vivir, ¿verdad? ¿Es verdad que ustedes no asisten a fiestas, ni bailan, ni hacen cosas? ¿Es verdad que sus noviazgos son de manita sudada? ¿Es verdad? O sea, el mundo no puede creer, pero lamentablemente muchos de nosotros cedemos. Ahí te prohíben, ¿verdad? Te lo prohíben, por eso no lo haces. No me lo prohíben, presta para que veas. Cediste en medio de la presión, en medio de la prueba, en medio del problema, cediste. Pero te vamos a dar una oportunidad. Tú le puedes decir, no, ahí no me prohíbe nada. Siempre la respuesta del cristiano, no, ahí no me prohíbe nada. Ahí cada quien. No, yo soy el que he decidido no beber. A ver, entonces vamos a ver, sírvele una. No te lo prohíben, te dan libertad, dices tú. Verso 15, aquí viene la oportunidad. Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Verso 19. Ante la respuesta de Sadrach, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal
y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Satanás sigue trabajando igual, solo que lo hace ahora ante la presión de tus principios, de tus valores, de tus convicciones. Y te pregunta, ¿es cierto? ¿Es cierto? Ustedes nada más se divierten con alabanzas, ¿eso es verdad? Y ahí es el momento, no nos lo prohíben. O sea, nosotros respetamos, somos respetuosos. Y pues no les prohibimos, si quieren beber nada más, pero a ti no te prohíben tampoco, no, entonces tómate una. Amén. Entonces, es la misma manera, Satanás no tiene trucos nuevos. Siempre sus trucos son los mismos. Cuando te digan, a ver, tómate una, dile, ok, porque luego te dicen, estamos entre puros cuates, tómate una. ¿Por qué no les dices, bueno, si estamos entre puros cuates, entonces, a ver, nadie tomemos nada? Y te van a decir, ay, ¿por qué nosotros nos vamos a tomar? Yo no les prohíbo tomar, no me prohíban quedarme sin beber también yo. Si somos amigos, quedémonos aquí. Yo no beberé, yo no voy a estar aquí. Ahora, si ya estás en el bar, pues ya estás allá adentro, ¿para qué te metes? Déjame, tengo algo para ese punto enseguida. Verso 21. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo. Es decir, tal y como estaban vestidos. Verso 22. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Verso 23. Los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. 24. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. 25. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Contrario a los que sí entraron al bar, ¿verdad? Al antro. Que si huele a humo tu ropa. Eso te debería de dar una idea de cómo quedaste delante de Dios. El Señor protegió a estos 3 y ni a humo. Quiere decir que el Señor ahí no te protege. Y esto es cierto. Por mucho que ores, por mucho que le pidas a Dios que cuide a tus hijos, Dios no protege a tus hijos ahí. Sábelo. Ahí no está comprometido. Sepámoslo. Porque a veces nuestros hijos también nos engañan diciendo que van a un lado y se pueden ir a otro lado. Ahí no hay protección de Dios. Ahí si se suelta un problema de violencia, el Señor no tiene compromiso contigo ni con tus hijos. Amén. Sepámoslo nada más. Esto es algo que consideremos, y siempre te lo he dicho: si Dios te lo avisa con anticipación, es porque lo vas a vivir. Cada palabra que hemos predicado desde el púlpito, no faltan muchas semanas que después se presente la oportunidad. Y mi Señor te está diciendo: no voy, yo no estoy en un lugar así, yo no protegeré a nadie porque no puedo, no estoy allí. Amén. De la misma manera que Dios no te protege después de 110 kilómetros por hora en la autopista que viene a esta ciudad. Él está bajo autoridad. Amén. Si tú superas la velocidad que se indica en la carretera, el Señor no es responsable porque te está saliendo de la autoridad. ¿Algunos estamos comprendiendo lo que Dios nos está diciendo? Estos jóvenes se sujetaron. Total, ¿qué tiene de malo? Inclínense, luego se arrepienten. Además, pues todos lo hacen, todos lo están haciendo.
ellos eran los únicos 3 que no lo hacían. Había otros hebreos dentro de los cargos que había seleccionado que les había dado Nabucodonosor, y ellos sí se inclinaron, pero estos 3 no cedieron, no se inclinaron. Si tienes que hacer algo para buscar una amistad, realmente no son tus amigos. Si no respetan tus valores, no te respetan a ti. Y si no valoran lo que crees, tampoco valoran tu vida. Esa es la verdad. Entonces, ellos ni siquiera salieron oliendo a humo. Y si es cierto, te lo digo porque también fui adolescente, no conocía al Señor, fui a lugares que no deberíamos de ir los cristianos, y yo sé a qué huele la ropa una vez que uno sale de ahí. Por eso te digo, ellos ni a humo olían. ¿Y tú? ¿Sí? Verso 28. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Los demás entraron al antro, por decirlo de una manera. Estos decidieron no hacerlo. El mundo trató de pagarles, trató de vengarse con ellos, afectándolos. Pero entonces el Señor, ¿qué hizo? Los salvó. Los salvó. Ellos confiaron en Él y, desafiando la orden real, esta es aquí, la autoridad les ordenó: inclínense. Pero les ordenó algo contrario a la Escritura. Y aunque Dios dice que debemos sujetarnos a toda autoridad, ellos se sujetaron primero a Dios. Trataron con respeto al rey y le dijeron incluso majestad, una manera de honrar al rey. Y le dijeron: pero ni aún así vamos a adorar la estatua de oro que levantaste. Ellos, dice, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Enséñale a tus hijos convicciones firmes. ¿Optan por el Dios verdadero o optan por un Dios diferente? Esa es la opción, no hay de otra forma. Es que están enojados, pastor, y luego me dejan de hablar, y además pues yo los veo llorar y siento feo. Mira, la palabra que te estoy dando hoy es profética, porque toda palabra de la Biblia es una palabra profética. ¿Estamos de acuerdo? Dios no puede protegerlos ahí. Dios no puede. Y si entran en una adoración, es un nivel de adoración. Pastor, no sea exagerado. Es adoración a algo distinto a lo que la palabra de Dios indica, al Dios de la Biblia. Pastor, no sea así, mis papás no me van a dejar ir. Ese es un asunto entre tus papás y tú, primero que nada. Ahorita es un asunto entre Dios y tus papás. Amén. Así que verso 29 dice: por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Es que, pastor, si no tomo me corren de la empresa. Es que cuando acordamos ahí el negocio, pues hay que tomar, y pues ¿qué puedo hacer? El Señor te va a llevar a otro nivel cuando le obedezcas a Él. Tú no bebas, tú no hagas lo incorrecto. La Biblia dice que había nazareo, había gente que tenía voto nazareo. No es nazareno. El nazareno era alguien que provenía de Nazaret o que vivía en Nazaret, se le llamaba nazareno. El voto nazareo era alguien que no se cortaba el pelo, que no tomaba jugo de uva, es decir, fruto de la vid, no tomaba vino durante toda su vida. Tenía un voto nazareo. Y ser cristiano es mucho más que un voto nazareo. Amén. Donde nos comprometemos a vivir de la manera que Dios quiere. Ahora, Jesús estaba ahí con ellos. No importa lo que venga, en medio de tu dificultad, en medio de la presión, de todas maneras, no peques.
haz lo correcto delante de Dios y mi Señor te va a promover a un mejor nivel. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, esto nos muestra también algo. Cada vez que estás en medio de una prueba, no estás solo. Jesús está contigo. Amén. Jesús no está desde afuera diciéndote: aguanta, soporten, recuerden que yo no doy ninguna prueba que no pueda soportar. No está así. Él está adentro, sintiendo lo que sientes, sufriendo lo que sufres, padeciendo lo que estás padeciendo. Necesitas soportar la tentación. No peques, no peques. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Fíjate lo que dice la palabra, Isaías 43, verso 1 en adelante. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. Esto es interesante, que hable de la misma persona con los dos nombres: la persona que antes era y la que ahora ha sido formada por Dios. No puedo detenerme a explicarlo porque me llevo mucho tiempo. Solamente quiero que notes que le da los dos nombres. Dice: así dice el Señor, el que te creó, Jacob. ¿Cuántos fueron creados por el Señor? Ok, tú fuiste creado, pero en ese momento no fuiste salvado. Y tú, que eras un Jacob, que eras un tramposo, ¿sí? Alguien pecador, dice: el que te formó, Israel, ahora príncipe de Dios. No puedo detenerme mucho tiempo, espero que alcances a captar la diferencia. A ti te dice: no temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. ¿Cuántos dicen: Señor, me estás hablando a mí, yo soy tuyo? Verso 2: cuando cruces las aguas, ¿qué? Yo estaré contigo. ¿Pero será cierto? O nada más sería un relleno ahí que el Señor dijo: esta parte de la Biblia no la completo, le voy a poner que estoy con ellos. ¿O será cierto? Ok. Yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Verso 3: yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Es decir, si tengo que destruir una nación completa por salvarte, lo hago. A Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos. Precioso y digno de honra. ¿Cómo te dice el Señor? ¿Y por qué te dices que estás feo? El Señor lo dice. Él no dice mentiras. Primero, el mundo es normal que te diga sus mentiras, que porque tú no eres 90, 60, 90 o no tienes cuadritos aquí en la panza, entonces estás feo. Pero el Señor te llama precioso, digno de honra. Amén. Entonces, hermanos, ¿ustedes físicamente cómo son? Preciosos, rápido. Amén. Nunca vuelvas a decir: no, es que no me tomen fotos porque no me gusta cómo salgo en las fotos. Sales precioso, preciosa. Amén. Tómalo. Tómalo. Mira, físicamente, a la manera en que el mundo dice que es la belleza, el pastor Randy Morrison no es considerado una belleza física. Y sin embargo, él cree este versículo. Él dice: compré una cámara solo para tomar fotos de mí, nada más. Y lo hice así, empecé a tomar fotos. Dice, y luego las revelé todas y las traje a la iglesia y las puse en el escritorio, y la secretaria buscaba y dijo: esta se ve buena. Y él dijo: todas son buenas porque todas son de mí. Y es verdad. Amén. Es verdad, eres precioso. Cuando tu hija, tu muchacho se sientan con baja autoestima, el Señor dice que eres precioso, lo dice en su palabra. Llévalo a este versículo. Verso 5: no temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Amén. Dios se encarga. Cuando les enseñas a tus hijos que se porten de acuerdo a los principios bíblicos, Dios se encarga de protegerlos. Dice el Señor: si es necesario acabar con naciones por protegerlos, los protejo. Acabaré con naciones, pero cumpliré mi palabra con tus hijos. Amén. Pero date cuenta,
Fue en el caso de 3 jóvenes que tenían 16 años, se calcula, que dijeron: no vamos a hacerlo. Decía: se van a inclinar al son de la bocina. También se cree que tenían que bailar, porque de hecho había otros instrumentos. No solamente era inclinarse, era bailar también al son de la bocina. Pero ellos dijeron: no lo haremos. No lo haremos. Amén. Ok, entonces tenemos 2. En medio de las tempestades, renuncia a dudar, renuncia a pecar. Tercero, renuncia a la oportunidad de mentir. ¿Alguna vez has mentido por miedo a que te quiten el trabajo? ¿Por miedo a que te regresen tu producto? ¿Por miedo a no sé, a tener un cobro extra? Nadie levante la mano. No, imagínate. La tercera entonces cosas que necesitamos es: en medio de las tempestades surgen oportunidades de mentir. Cuando el viento sopla duro, mentir parece una salida fácil del problema, pero a fin de cuentas vas a pagar el haber mentido. Por favor, vayamos a Lucas capítulo 22, verso 56. Dice la palabra: pero una criada, al verle sentado al fuego, está hablando de Pedro, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. ¿Realmente Pedro no conocía a Jesús? Sí lo conocía, pero está en medio de un problema Pedro. ¿Qué tal si lo agarran y lo crucifican con Jesús? Entonces, para salir del problema, ¿qué hizo? Mintió. ¿Conoces gente que para salir del problema miente? Sí. Luego dice el verso 58, un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Otra vez, otra mentira. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amén. En medio de tu tormenta, sé íntegro, habla la verdad. En medio de tu situación difícil, habla la verdad. Amén. En medio de las tormentas, hermano, sigue haciendo lo correcto, sigue haciendo lo bueno. Mira, por favor, vayamos a Gálatas 6:9. Dice la palabra, no, Gálatas 6:9, por favor: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo sí cosecharemos, si no nos damos por vencidos. No, pues yo iba a donar para el desayunador, pero no, hombre, así como andan las cosas, pues ahorita no. Si crees, ahí es donde manifiestas que tienes fe, en donde a pesar de todo sigues siendo generoso, sigues haciendo las cosas buenas, sigues haciendo lo correcto. Amén. Así que no desmayes, no importa cuánto tiempo lleves en medio de tu problema. Esa es la manera de actuar. Te lo dije, cuando dices tú que crees la palabra de Dios, no se trata solo de mencionarla con tus labios. Se requiere que forme parte de tus pensamientos, que forme parte de tus emociones y que forme parte de tus acciones. Actúa de acuerdo a lo que crees, no de acuerdo a lo que miras. ¿Sí? Sadrac, Mesac y Abednego no se cansaron de hacer el bien, hicieron lo correcto siempre. Si no lo hubieran hecho así, no hubiera quedado registrado uno de los milagros más grandes de toda la Biblia. Ahora, está bien, pastor, pero ¿cómo le hago? Porque en medio de la presión me es muy difícil hacer lo correcto. ¿Alguien quiere saber eso? Obviamente para compartirle a otros, porque ustedes los presentes siempre hacen lo correcto, yo lo sé, pero te lo voy a dar para que se lo indiques a aquellos hermanos que hoy no vinieron y que ellos sí a veces hacen las cosas mal. ¿Está bien? Así que primero lo que tienes que hacer, tenemos un título ahí, el que sigue, por favor, la siguiente diapositiva: cuida lo que oyes, cuida lo que oyes.
¿sí? Debes de estar enfocado únicamente en lo que dice la palabra. Marcos 4:24 dice: les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. ¿Sí? No van a correr a todo el personal y lo estás escuchando y escuchando, ya te dijeron, ya te contaron, ya supiste. Y tú puedes decir, sí, pero ya no me digas, ya sé lo que se comenta allá, pero de todas maneras yo dependo de mi Señor para proveer. Amén. En el nombre de Jesús, pon atención a lo que escuchas. Segunda de Crónicas, hermano, capítulo 20, verso 20, en la última parte que dice: creed en Yahvé vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Quieres tener verdadera satisfacción en la vida? La única forma de encontrar satisfacción es creer la palabra, creerle a Dios. Entonces te sientes satisfecho, seguro, en paz. Satisfacción no es obtener cosas por medio de la fe. Satisfacción es simplemente creerle lo que Dios dice en su palabra, y entonces te sientes satisfecho. Amén. Así que si vas a la manera del mundo, terminarás formando parte de la depresión, de la enfermedad. En alguna ocasión a Kenneth Copeland una persona se le acercó y le dijo: tú eres de esos locos que dicen creer la Biblia completa, ¿verdad? Y él dijo: sí, yo soy culpable de eso. Creo la Biblia desde Génesis hasta los mapas. Sí, todo lo creo. Amén. Entonces, fíjate lo que escuchas, porque terminas creyendo lo que otros dicen por encima de lo que Dios dice. Y lo que otros dicen no es verdad, solo lo que Dios dice. Todos le decían a Jacob, Jacob, pero fue Dios el primero que le empezó a llamar Israel. Amén. Tal vez fuiste un Jacob, pero ahora eres Israel, un príncipe de Dios. Amén. Ahora, ten cuidado con lo que escuchas. Renuncia a escuchar cosas negativas, cosas que te llevan a dudar. Aléjate del lugar inmediatamente. Segundo lugar, habla la palabra. Daniel capítulo 10, verso 12. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas ¿qué? Y a causa de tus palabras yo he venido. Pastor, ahí dice las palabras de Daniel. ¿Quién fue el que vino con Daniel? Un ángel. La Biblia dice que los ángeles solo obedecen la palabra declarada de parte de Dios, no obedecen otra cosa. Así que las palabras de Daniel eran ¿qué cosa? Palabras de Dios. No me digas que estás enfermo, cuéntame cómo Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores. No me digas cuánto dinero te hace falta, cuéntame cómo Dios suple tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No ores el problema. A Dios no le interesa lo que te está sucediendo, Él ya lo sabe. A Dios le interesa lo que tú crees que Él va a hacer a través de su palabra, lo que tú crees de la palabra. Amén. Háblale y dile: Señor, en medio de esta situación que tú ya conoces, yo creo lo que tú dices en tu palabra. No me preocuparé por lo que he de comer, no me preocuparé por lo que he de vestir. Buscaré primero tu reino y lo demás vendrá por añadidura. La palabra de Dios dice: no seas como los hipócritas que creen que por su mucha palabrería serán ¿qué? Oídos. O sea que una persona que no habla palabra de Dios no es oída. ¿Te acuerdas cuando el Señor iba hacia la casa de Jairo a sanar a la hija de y luego vino una mujer con flujo de sangre y la gente lo apretaba y la gente no lo dejaba avanzar? Y de repente Jesús dijo: alguien me tocó. Pedro dijo: Señor, la gente te aprieta. Y tú dices que ¿quién te tocó? Toda la gente, hermano, seguramente estaba diciéndole: ayúdame, tengo un problema muy grave, la situación que estoy viviendo, Jesús, es esta. Pero la realidad es que Jesús no los oía. Lo jalaban, pero Él de todas maneras a ninguno le hizo caso.
le agarraban la ropa y seguramente tuvo que jalarse para seguir con Jairo. Pero una mujer que solamente tocó el manto, porque ella decía: si tan solo tocare su manto seré. No agarró y dijo: yo espero que ahorita que yo llegue con el Señor me sane, porque desde hace 12 años que tengo un problema muy grave. He pasado de médico en médico, ninguno me ha ayudado. Señor Jesús, si tú pudieras ayudarme, si tú pudieras hacer algo por mí, Señor. Y el Señor hubiera seguido caminando, porque mira, he perdido todo mi dinero con médicos, he perdido todo, Señor. El Señor no hubiera hecho nada por ella. No creas que por tu mucha palabrería serás escuchado. No eres escuchado. No sé, me imagino que algunos de ustedes vio esta película de Jim Carrey que se llama Todopoderoso. Y llega un momento en que él escucha mucha gente haciendo peticiones y él, eso hasta lo aturde, no haya cómo quitarse eso. Eso no es cierto. Digo, por si tú creías que así era Dios, eso no es verdad. Dios no vive de esa forma. Dios solo escucha a aquellos que declaran en oración lo que la palabra dice. No lo que les está pasando, sino declaran lo que la Biblia dice. Señor, tú dijiste y yo te creo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, habla la palabra. Por favor, primera de Pedro 3:10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua ¿de qué? De mal. Y sus labios no hablen engaño. Si no está en la Biblia es engaño. Pastor, no me diga eso. Si yo tengo una deuda y le pido a Dios, no me va a decir que esa deuda es un engaño. Esa deuda te muestra un hecho, una situación, pero no es la verdad. De la misma manera que la oscuridad, las tinieblas, cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿sí? Y luego dice: y la tierra quedó desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? ¿Cuántas tinieblas hay? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habré hecho mal? ¿En qué le habré fallado al Espíritu Santo que se anda moviendo sobre las aguas? No, Él dijo: sea la luz. Nada más. Amén. No hables lo que no quieres, habla lo que quiere, ora lo que quieres. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, ¿cuántos de aquí hablan? Si alguno ora, ore, hable conforme ¿a qué? A las palabras de Dios. ¿Vas a hablar de un hermano? Entonces habla de él conforme a. Venme a dar quejas del hermano y dime: hermano, vengo a decirle que la hermanita fulano de tal todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Cómo ve, pastor? Y mayor es el que está en ella que el que está en el mundo. Yo no sé, pero ningún arma contra ella prospera. Ven y chisméame. Eso sí, si todos pudiéramos hablarnos así, conforme a lo que Dios habla de cada uno, ¿qué iglesia seríamos? Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Voy rápidamente, yo sé que ya estoy sobre el tiempo. Ahora, cuida tus pensamientos. Filipenses 4:8, se lo saben hasta de memoria. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto. ¿La escasez es digna de alabanza? ¿La enfermedad es algo virtuoso? ¿La mentira es de buen nombre? Entonces no estés pensando en esas cosas. No estés pensando en eso. Cuida los pensamientos. Piensa lo que Dios te ha prometido. Imagina la respuesta de Dios. Dios te dio imaginación para que puedas obtener lo que Él te ha prometido, que imagines la respuesta. Amén. No solo se trata de inclinarse a orar y pedir y pedir y pedir y decir Señor y llorar, y es que mira, y es que tú sabes, y aparte me pasó, y es que yo ya no aguanto. No, siéntate ahí, declara lo que Dios dice en su palabra, dile que lo crees. Ahora dile: Señor, ayúdame a crear una imagen de la respuesta que tú me das. Imagínate con la respuesta. Amén. La imaginación forma parte de la oración. Sí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo? De día y de noche, ¿qué? Meditarás en él
para que guardes y hagas lo que en él está escrito. Cuando estés meditando día y noche, entonces harás prosperar tu camino, y cuando estés meditando día y noche, entonces todo te saldrá bien. Amén. Ahora, en medio de tu tormenta, mantén la alegría. Nehemías 8:10 dice: el gozo de Yahvé es nuestra fuerza. Sí, la última parte, porque el gozo de Yahvé es vuestra fuerza. Proverbios 15:15, mira, todos los días del afligido son, mas el de corazón contento tiene ¿qué? Un banquete continuo. Sea alegre. Amén. Los cristianos nos deberíamos de distinguir por alegres. Amén. Déjame terminar. Dios dice que tus pensamientos estén siempre en aquello que Él dice en su palabra. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada estés preocupado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios dice que primero, ¿qué debes de hacer? Que no estés afanado, no estés preocupado, angustiado, no estés ansioso. Pero todos los cristianos se brincan ese primer mandamiento y se van al segundo: si no sean conocidas vuestras peticiones. Llegan diciendo: Señor, ayúdame, mía. Y el Señor dijo: yo te dije primero que no estéis ansioso por nada, y que después de que ya no estés ansioso, entonces vengas y me pidas. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? No estés ansioso. No estés ansioso. Vinieron los discípulos atemorizados, preocupados, y por eso el Señor los regañó. También los quería regalar, pero nada más en ese tiempo los regañó, ¿sí? Y les dijo: ¿por qué están así de asustados? ¿Que no tienen fe? ¿Que no creen lo que yo dije, que pasaríamos al otro lado? Si yo dije que íbamos al otro lado, entonces nada lo puede impedir más que vuestra incredulidad. Amén. Por nada estés afanoso. Antes que nada, si tienes preocupación, si tienes miedo, repréndelo. En el nombre de Jesús, espíritu de temor, te reprendo de mi vida. No formas parte de ella. Fuera. Te reprendo. No acepto estar ansioso. No voy a estar angustiado. No estaré preocupado. En el nombre de Jesús declaro paz. El Señor me ha dejado paz. Así que en el nombre de Jesús me inunda todo mi ser. Una vez que ya se fue el temor, ahora sí, pide lo que quieras de acuerdo a la palabra. Amén. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hoy pediste algo, mañana ya no se pide. Mañana: Señor Padre, otra vez te pido como ayer que tú me ayudes en mi trabajo, Señor, porque me lo quieren quitar, Padre, y no, si me lo quitan ya no voy a poder darle a mis hijos lo que les estaba dando, Señor. Y pasando mañana otra vez: Padre, otra vez delante de ti te vuelvo a pedir por mi trabajo. El Señor dice: ¿cuándo vas a creer que yo ya actué? Entonces, ¿qué debo de hacer? Ahí dice: oración y ruego con acción de gracias. Oré ayer, hoy vengo y digo: Señor, gracias porque lo que ayer te pedí, sé que tú estás trabajando. Padre, yo sé que ya ha sido hecho por ti para mí. Lo declaro por fe hoy y lo recibo hoy por fe. Gracias por responder mi oración. Amén. Es la acción de gracias, eso es mostrar fe. Y entonces, cuando hagas eso, dice el verso 7: y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y también guardará ¿qué? Tus pensamientos en la palabra, es decir, en Cristo Jesús. Amén. La paz te inundará, la paz volverá otra vez. Amén. Así que ahí donde estás pasando por tormentas, debes de aprender a renunciar a la oportunidad de dudar, a renunciar a la oportunidad de pecar. Debes de tener cuidado con lo que escuchas, con lo que piensas. Debes de dirigir tú tus emociones. Dios nunca nos creó para que las emociones nos dirigieran. Tú diriges a las emociones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo las dirijo, pastor? Con la palabra. Yo decido qué sentir. Yo decido qué sentir en el nombre de Jesús. Te ofendieron, tú decides qué sentir: odio, rencor o perdón.
Hay muchas amenazas para tu trabajo, para tu negocio. Tú decides qué escuchar. Es tu decisión. Aquí he puesto al cielo y a la tierra por testigos, dice el Señor, que he puesto delante de ti la vida y la bendición de un lado, la maldición y la muerte del otro, y eres tú el que escoge lo que quiere. Dios no escoge, tampoco escoge el diablo, escoges tú. Tendrás presión del diablo para escoger muerte, maldición, pero a fin de cuentas eres tú el que escoge. Dile: Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Yo escojo vida. En medio de los problemas económicos haré lo correcto. En medio de la enfermedad no dudaré. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, no me cansaré de hacer el bien. Cuando surja la oportunidad de mentir, renunciaré a ella también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.